¿Qué tal? Este es Periodistas de a pie. Bienvenidos. Acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa fue una de las tantas amenazas con las que Donald Trump impactó al mundo al llegar a la presidencia de Estados Unidos. El acuerdo comercial firmado con México y Canadá, según él, solo ha sido un mal negocio para su país, del que México ha sacado ventaja. Pero ¿cuántas de las aseveraciones de Trump son verdad? ¿Cuántas medio ciertas y cuáles de plano son mentiras? En este programa, con la ayuda de dos expertos en comercio exterior, analizamos los dichos del millonario. NAFTA has been a terrible deal, a total disaster for the United States from its inception, costing us as much as $60 billion a year with Mexico alone in trade deficits. You say, who negotiates these deals? Not to mention millions of jobs and thousands of factories and plants closing down all over our country. ¿En realidad México ha sido el país más beneficiado del Tratado de Libre Comercio? Para saberlo es necesario remontarnos a 1994 y revisar las esperanzas que se depositaron en el acuerdo que ese año entró en vigor, el primero para México. Sin duda representaba una gran oportunidad para el desarrollo económico e industrial de México y formalizaba la relación con Estados Unidos. El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y el maestro Arnulfo Gómez, catedrático de Comercio en la Universidad de Anáhuac, nos explican. Básicamente lo que México quería era un acuerdo que le permitiera crecer. Después de la famosa década perdida de los años 80, en donde a final de cuentas el país prácticamente no tuvo un crecimiento positivo, en términos per cápita se estancó, y entonces en ese sentido la promesa del Telecán era generar crecimiento para el país, un crecimiento que nos sacara de ese estancamiento que se vivió en aquel momento. Durante 40 años, México, Estados Unidos y Canadá lograron un proceso de integración productiva que se llamó un proceso transfronterizo de producción. ¿A través de qué? A través de la maquila. Con el Tratado de Libre Comercio, ¿qué se iba a hacer? Formalizar ese proceso. ¿Para qué? Para que fuera más fácil el tránsito de mercancías y que nosotros pudiéramos añadir mayor valor. Sin embargo, el tratado no brindó un desarrollo para todos los sectores productivos ni para todas las regiones del país, e hizo de la mano de obra barata su mayor oferta distintiva. Es evidente que en el norte y hoy en el Bajío tenemos una economía exportadora en donde los estados que reciben a empresas transnacionales que han venido al país están creciendo bien. O sea, los casos más destacables son Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, en el norte de Chihuahua, en donde la industria de la maquila y en general la industria de la manufactura sí les ha permitido tener una dinámica en donde en algunos años han llegado a crecer hasta doble dígito. Es decir, sí en la industria de exportación tienen elementos que han hecho que sus economías crezcan mucho más que, por ejemplo, el sur-sureste, en donde ahí el estancamiento es más fuerte. Entonces, ¿es como ha dicho Trump? ¿México le ha quitado los empleos manufactureros a Estados Unidos? A pesar de que muchas empresas de esa nación trasladaron sus plantas a México, nuestro país capta menos del 4% de la inversión de empresas estadounidenses en el extranjero. La inversión de Estados Unidos en todo el mundo ha sido superior a $4 billones. ¿Y cuántos millones de dólares han venido a México? 220 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Es el 4% de toda la inversión que han realizado los norteamericanos en ese periodo. ¿Y dónde está fundamentalmente? Está en Asia, está en Centroamérica, en Sudamérica. Y en México nada más vino el 4%. Países asiáticos, especialmente China, concentran una gran cantidad de plantas estadounidenses en las que se ensamblan productos de alta tecnología. Pero esa no es la única causa de la disminución de empleos en Estados Unidos. La aplicación de nuevas tecnologías en las cadenas de producción también juegan un papel importante. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es un doble efecto. El efecto de
el avance de esta automatización y el desplazamiento de empleo hacia otros países, en donde realmente México no es la causa principal de la pérdida de los norteamericanos, en realidad está en Asia. Sí es evidente que Estados Unidos se desindustrializó. O sea, es un hecho que la región industrial de Estados Unidos perdió fuerza por la salida de sus empresas, porque también empresas de otros países se ubicaron, en este caso en particular en México, pero en general en China, Vietnam, para hacer productos de manufacturas, aprovechando el tejido de acuerdos comerciales que existe en todo el mundo. También una parte de la falta de generación de empleo, ahí más que pérdida nada más, es el avance de la automatización, o sea, la robótica, la mecatrónica, la microelectrónica, las telecomunicaciones y la computación, hoy la nanotecnología, aplicados a procesos industriales, pues han hecho que sea redundante en muchos procesos tener mano de obra. Para Trump, la prueba de que México es causante de la pérdida de empleos manufactureros es el gran déficit comercial entre ambas naciones, es decir, que Estados Unidos importa más productos de México y no al contrario. ¿Es esto verdad? Digamos que sí hay un déficit. El déficit ahorita es de alrededor de 67 mil millones de dólares, de acuerdo a las cuentas de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí es muy claro que en la pura parte comercial México obtiene, digamos, una ganancia del comercio con Estados Unidos. ¿Por qué obtiene esa ganancia? Porque al final del día lo que tenemos es que muchas de las empresas llegaron a México para manufacturar, para maquilar, y entonces en este comercio que existe entre ambos países y en donde también participa China como proveedor de insumos intermedios, lo que acaba pasando es de que México le vende más a los norteamericanos, o empresas norteamericanas en México le acaban vendiendo más a su país. Es muy claro que ese déficit, que para Estados Unidos es pequeño, o sea, es el 8% de su déficit total, o sea, México no es la causa principal del déficit, para México sí es algo importante, es decir, representa más de 6 puntos del PIB. Entonces, si Estados Unidos en esta renegociación presionara porque ese déficit desapareciera o se redujera a la mitad, por ejemplo, México sí enfrentaría problemas serios. Sin embargo, el déficit que alega Trump es 5 veces menor al que mantiene con China, con quien, por cierto, no tiene un tratado comercial. ¿Por qué las empresas estadounidenses comenzaron a preferir otros países como China si al principio fabricar sus productos con manos mexicanas era tan buena idea? La clave está en la competitividad de ambos países. Entonces, que ese proceso que nosotros íbamos a lograr de integración productiva con Estados Unidos no se pudo realizar porque nunca hubo una política en México para hacernos competitivos y aprovechar que éramos el único país de América Latina que teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando vio que cada día era más difícil producir en México, pues se fue con sus 900 empresas a otras partes. Ni trabajos robados ni deuda comercial gigantesca. Sin embargo, Trump dice que para poder reparar la deuda del tratado, podría imponer un impuesto de 20% a las mercancías mexicanas que lleguen a su país. Pero tal medida violaría el tratado comercial, incluso si el magnate cancelara el TLC o hiciera caso omiso de las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, tendría que enfrentar la oposición de empresas de su país que se benefician de la entrada libre de productos mexicanos. Lo que ellos están buscando es recuperar sus empresas, es decir, lo que nosotros tenemos es una ruptura en Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, entre los beneficios que reciben las empresas transnacionales que se han globalizado y que en el área del Tratado de Libre Comercio son quienes han aprovechado mejor la posibilidad de producir una parte en México o maquilar en México, teniendo sus oficinas generales en Estados Unidos y algunos procesos en Estados Unidos, y quizás otros en Canadá, pero fundamentalmente por, digamos, lo barato de la mano de obra mexicana, están establecidos normalmente produciendo en México o han venido muchos para acá. Entonces, esos segmentos, esas empresas que han obtenido beneficios, digamos, no comparten la filosofía de Donald Trump de querer
que hacerlos regresar para recuperar ahí empleo e inversiones. Entonces, Donald Trump está explorando muchas posibilidades. Una de ellas es ponerles impuestos a sus empresas para que no se salgan o para que regresen, lo cual evidentemente implicaría un fuerte debate hacia el interior del propio Congreso de los Estados Unidos, en donde estas empresas seguramente van a cabildear muy fuerte para que eso no ocurra, porque va en contra de sus intereses económicos, y yo creo que ahí chocaría con esa oposición. Pero las cosas no son blancas o negras. En la relación comercial entre México y Estados Unidos hay claroscuros, ganancias y pérdidas. De renegociar este acuerdo comercial como propone Trump, este podría ser un buen momento para ampliar los beneficios y saldar las deudas. Esto fue su programa Periodistas de a pie. Nos vemos en la siguiente emisión.